Me negué a cuidar de mi madrastra manipuladora después de años de negligencia, y luego mi hermano reveló la impactante verdad sobre su enfermedad, lo que finalmente hizo que mi papá viera la realidad. Soy Amanda, mujer de 27 años, y he estado distanciada de mi madrastra Diane, mujer de 52 años, durante los últimos 5 años. Sin embargo, mi historia comienza mucho antes. Mi madre biológica, Karen, falleció cuando yo tenía solo 2 años debido a complicaciones durante el parto. No tengo recuerdos de ella, pero mi papá, Mark, hombre de 55 años, siempre me dijo que era la persona más amable que había conocido. Los primeros años después de la muerte de mi mamá fueron solo mi papá y yo. Luchamos, pero nos teníamos el uno al otro. Papá trabajaba largas horas en su trabajo de construcción para llegar a fin de mes, y nuestra vecina anciana, la señora Peterson, me cuidaba después de la escuela. Esos años fueron duros, pero mirando hacia atrás, fueron algunos de los más felices de mi infancia. Todo cambió cuando tenía 6 años. Papá conoció a Diane en un picnic de la empresa y se llevaron bien de inmediato. En un año, se casaron y Diane se mudó con su hijo Tyler, hombre de 29 años, que tenía 8 en ese momento. Al principio estaba emocionada, pensé que iba a tener una nueva mamá y un hermano mayor. La realidad fue muy diferente. Desde el principio, Diane dejó claro que Tyler era su prioridad. Cocinaba sus comidas favoritas, lo ayudaba con su tarea y asistía a todos sus eventos escolares, mientras que a menudo me dejaba valiéndome por mí misma. Papá parecía ajeno a la diferencia en el trato, o tal vez simplemente no quería crear problemas. Recuerdo un incidente cuando tenía unos 9 años. Tenía un gran proyecto escolar y necesitaba ayuda. Diane estaba ocupada ayudando a Tyler con su tarea de geografía, así que le pregunté si podía ayudarme cuando terminara. Ella me respondió bruscamente, ¿no ves que estoy ocupada con Tyler? Ya eres lo suficientemente mayor para hacer tu propio trabajo. Terminé quedándome despierta hasta tarde tratando de terminar el proyecto por mi cuenta y saqué una C. Cuando le mostré mi calificación a papá, solo me dijo que necesitaba esforzarme más la próxima vez. A medida que fui creciendo, el favoritismo se hizo más evidente. Cuando tenía 12 años, deseaba desesperadamente unirme a la banda de la escuela y aprender a tocar la flauta. Supliqué a mis padres durante semanas, prometiendo hacer tareas extras y sacar buenas calificaciones. Finalmente, aceptaron, pero solo si podía mantener un promedio de A durante todo un semestre. Trabajé muy duro y lo logré, solo para descubrir que ya habían inscrito a Tyler en clases de guitarra sin ninguna condición, aunque sus calificaciones eran promedio en el mejor de los casos. Este patrón continuó durante toda mi adolescencia. Cuando llegó el momento de mi fiesta de 16 años, tenía el corazón puesto en una pequeña fiesta con mis amigos más cercanos en una pizzería local. Diane convenció a mi papá de que era demasiado caro y, en su lugar, sugirió una cena familiar en casa. Estaba decepcionada, pero lo acepté. Sin embargo, solo 2 meses después, para el cumpleaños número 18 de Tyler, le organizaron una fiesta masiva, invitando a la mitad de la escuela y contratando a un DJ. Uno de los recuerdos más dolorosos de esa época fue cuando escuché a Diane hablando por teléfono con su hermana. Se estaba quejando de lo difícil que era tratar conmigo y cómo desearía que solo tuviera que lidiar con Tyler. Dijo, sé que se supone que debo amarla como a mi propia hija, pero simplemente no es lo mismo. Tyler es mi sangre. Corrí a mi habitación y lloré durante horas, pero nunca le conté a nadie lo que había escuchado. El punto de quiebre real llegó durante mi último año de secundaria. Había trabajado duro y fui aceptada en la universidad de mis sueños, que estaba a unas 4 horas en coche. Estaba extasiada, pero Diana inmediatamente comenzó a presionarme para que considerara una universidad comunitaria más cercana a casa. Argumentó que sería más barato y que podría vivir en casa. Mi papá, como de costumbre, la apoyó. Me mantuve firme e insistí en ir a la universidad que había elegido. Fue entonces cuando Diane soltó la bomba. No podrían ayudarme económicamente porque estaban ahorrando para el fondo universitario de Tyler. Tyler, que era 2 años mayor que yo y tenía calificaciones mediocres, había estado saltando de una universidad comunitaria a otra, incapaz de decidirse por una carrera. Estaba devastada, pero decidida. Solicité todas las becas que pude encontrar, pedí préstamos y trabajé en empleos de medio tiempo para hacerlo posible. Durante toda la universidad, apenas supe de mi familia. Mi papá ocasionalmente enviaba un mensaje de texto en mi cumpleaños o en Navidad, pero Diane y Tyler nunca se pusieron en contacto. Durante mi segundo año de universidad, conocí a mi novio Chris, hombre de 28 años. Fue la primera persona a la que realmente le conté sobre mi situación familiar. Chris estaba sorprendido por cómo me habían tratado y me animó a defenderme más. Con su apoyo, comencé a establecer límites con mi familia, como no volver a casa en todas las vacaciones o negarme a cuidar al perro de Tyler cada vez que se iban de vacaciones. Después de graduarme, Chris y yo nos mudamos a una ciudad a unas 6 horas de mi ciudad natal por oportunidades de trabajo. Finalmente estaba empezando a construir una vida para mí, libre de las constantes comparaciones y decepciones de mi hogar de la infancia.
Chris y yo habíamos estado hablando de comprometernos y, por primera vez en mi vida, me sentía realmente feliz y segura. Fue entonces cuando recibí una llamada de mi papá la semana pasada. Me explicó que a Diane le habían diagnosticado una enfermedad crónica y necesitaba a alguien que la ayudara a cuidarla. Al parecer, Tyler estaba demasiado ocupado con su nuevo trabajo, su primer trabajo real a los 29 años, como para ayudar. Mi papá me pidió que volviera a casa para cuidar de Diane. Estaba sorprendida. Después de años de ser tratada como una ciudadana de segunda clase en mi propia familia, esperaban que lo dejara todo y corriera a ayudar. Le dije a mi papá que no podía hacerlo, recordándole cómo me habían tratado mientras crecía y cómo no me habían apoyado durante la universidad. Se enfadó, llamándome egoísta e ingrata. Dijo que Diane siempre me había tratado como a su propia hija, lo cual estaba muy lejos de la realidad, y que le debía ayudarla en su momento de necesidad. Me mantuve firme y me negué. Ahora estoy recibiendo llamadas y mensajes de familiares extendidos diciéndome que soy una desalmada por abandonar a mi madre cuando más me necesita. Algunos de ellos ni siquiera conocen toda la historia de cómo me trataron mientras crecía. Mi tía Carol, la hermana de mi papá, me dejó un mensaje de voz particularmente desagradable diciendo que mi madre biológica estaría avergonzada de mí por darle la espalda a la familia. Ese fue el que más me dolió, porque siempre me he preguntado qué pensaría mi mamá de la persona en la que me he convertido. Juez apoya mi decisión, pero puedo ver que la situación también lo está afectando. Ha estado atendiendo las llamadas de mis familiares cuando yo no quiero hablar con ellos, y sé que odia verme molesta. Parte de mí se pregunta si estoy siendo demasiado dura. Tal vez Diane hizo lo mejor que pudo en una situación difícil, pero luego recuerdo todas las veces que lloré hasta quedarme dormida sintiéndome no deseada y no amada en mi propio hogar, y mi determinación se fortalece. Así que Edith, ¿soy yo la mala por negarme a ayudar a mi madrastra después de años de trato injusto? Actualización 1. Ha pasado una semana desde mi publicación inicial y ha sucedido mucho. Primero, quiero agradecer a todos por sus comentarios de apoyo y consejos. Realmente me ayudaron a mantenerme firme en mi decisión. El día después de mi publicación, recibí una llamada de mi tía Lisa, mujer de 50 años, la hermana menor de mi papá. A diferencia de tía Carol, Lisa siempre ha sido más comprensiva, aunque no conoce toda la magnitud de lo que pasé mientras crecía. Comenzó sugiriendo suavemente que reconsiderara mi decisión, diciendo que la condición de Diane podría ser peor de lo que yo pensaba. Decidí que era hora de poner las cosas en claro. Pasé casi 2 horas al teléfono con Lisa detallando todas las instancias de favoritismo y trato injusto que experimenté mientras crecía. Le conté sobre la situación del fondo universitario, las fiestas de cumpleaños y otros innumerables incidentes pequeños que se fueron acumulando a lo largo de los años. Compartí algunas historias que nunca le había contado a nadie, como la vez que Diane se olvidó de recogerme de la práctica de fútbol cuando tenía 13 años. Esperé 3 horas bajo la lluvia antes de finalmente llamar a la señora Peterson, quien vino a recogerme. Cuando llegué a casa empapada y miserable, Diane apenas levantó la vista de ayudar a Tyler con su proyecto de ciencias. También le conté a Lisa sobre la vez que gané un concurso estatal de ensayos en la escuela secundaria. El premio era una beca de 500 pesos y un viaje a la capital del estado para leer mi ensayo frente al gobernador. Estaba en las nubes, pero cuando le conté a Diane y a papá, su respuesta fue tibia en el mejor de los casos. Diane incluso sugirió que le diera el dinero de la beca a Tyler, ya que él estaba teniendo dificultades en la universidad. Me negué y la discusión que siguió terminó con que me castigaran una semana por ser egoísta. Lisa se quedó en silencio durante mucho tiempo después de que terminé, y para mi sorpresa, se disculpó. Admitió que no tenía idea de que las cosas estaban tan mal y que siempre había asumido que yo solo estaba siendo una adolescente difícil cuando me quejaba de Diane en el pasado. Prometió hablar con mi papá y ponerlo en su lugar. Fiel a su palabra, Lisa debió haber dicho algo a mi papá porque me llamó al día siguiente. Su tono era completamente diferente al de nuestra conversación anterior. Comenzó disculpándose por no haberme defendido más cuando era más joven. Admitió que había tenido tanto miedo de causar conflictos con Diane que a menudo ignoraba mis necesidades. Papá compartió algunas cosas desde su perspectiva que yo no conocía antes. Me dijo que después de la muerte de mi mamá, había estado aterrorizado de ser un padre soltero. Cuando conoció a Diane, la vio como un salvavidas, alguien que podría ayudarlo a criar a un niño. Confesó que estaba tan agradecido con ella por asumir una familia ya formada que a menudo pasaba por alto sus defectos. También reveló que hubo ocasiones en que intentó enfrentarse a Diane sobre su trato hacia mí, pero siempre terminaba en grandes peleas. Finalmente, dijo que se convenció a sí mismo de que, mientras yo tuviera un techo sobre mi cabeza y comida en la mesa, estaba haciendo lo suficiente. Sin embargo, justo cuando empezaba a sentir un atisbo de esperanza para nuestra relación, lo arruinó. Dijo, entiendo ahora por qué estás molesta, pero ¿no crees que es hora de dejar el pasado atrás? Diane realmente necesita ayuda y eres la única que puede hacerlo. Estaba atónita. A pesar de todo, todavía esperaba que volviera corriendo. Le dije que, aunque apreciaba su disculpa, no borraba años de dolor y negligencia.
Le expliqué que había construido una vida para mí misma, una que no estaba dispuesta a sacrificar por personas que nunca me habían priorizado. Luego intentó hacerme sentir culpable diciendo, ¿qué pensaría tu madre si supiera que te estás negando a ayudar a la familia? Eso fue la gota que colmó el vaso. Le recordé que mi madre eligió tenerme sabiendo que podría costarle la vida, y dudaba que quisiera que sacrificara mi felicidad por personas que nunca me aceptaron realmente como familia. Antes de colgar, dejé claro que, aunque no le deseaba mal a Diane, no iba a ser su cuidadora. Le sugerí que consideraran contratar a un profesional o pedirle a Tyler que asumiera la responsabilidad. Las consecuencias de esta conversación fueron inmediatas. Tyler, que había estado notablemente callado hasta ahora, comenzó a bombardearme con mensajes de texto. Me llamó egoísta y me acusó de abandonar a la familia. Incluso mencionó ocasiones en las que estuvo allí para mí, como cuando me llevó al hospital cuando me rompí el brazo a los 14 años. Lo que convenientemente olvidó mencionar fue que se quejó todo el tiempo y luego me culpó por hacer sus tareas durante un mes como pago. Bloqueé el número de Tyler sin responder. Algunos de mis primos del lado de mi papá también se han puesto en contacto, divididos entre los que me apoyan y los que critican mi decisión. Mi prima Emily, mujer de 25 años, con quien siempre he estado cerca, me llamó para ofrecerme su apoyo. Compartió que siempre se había sentido incómoda con cómo Diane me trataba, pero no sabía cómo expresarlo cuando era niña. Por otro lado, mi primo Michael, hombre de 32 años, me envió un largo correo electrónico detallando todas las formas en que estaba siendo ingrata y cómo la familia siempre debería ser lo primero. No pude evitar notar la ironía, dado que Michael se mudó al otro lado del país hace años y apenas se mantiene en contacto con nadie. He decidido tomar un descanso de las redes sociales por un tiempo para evitar el drama. Chris ha sido increíblemente comprensivo durante todo esto. Se ha ofrecido a atender cualquier otra llamada de mi familia y se ha asegurado de que me cuide a mí misma. Hemos estado hablando sobre la posibilidad de mudarnos aún más lejos, tal vez incluso a otro estado, para poner más distancia entre nosotros y esta situación. A través de todo esto, me he dado cuenta de cuánto he crecido. Hace 5 años, podría haber cedido bajo la presión, pero ahora me mantengo firme en mi decisión. No es fácil y hay momentos en los que dudo de mí misma, pero luego recuerdo todas las veces que me hicieron sentir menos en mi propio hogar y mi determinación se fortalece. No estoy segura de lo que depara el futuro para mi relación con mi familia, pero por ahora, me estoy enfocando en mi propio bienestar y en la vida que he construido para mí misma. Actualización 2. Ha pasado aproximadamente un mes desde mi última actualización y las cosas han tomado un giro inesperado. Recibí una llamada de Tyler la semana pasada y, para mi sorpresa, no fue para atacarme de nuevo. Comenzó la conversación disculpándose por sus mensajes de texto anteriores. Admitió que había reaccionado por culpa y frustración. Mientras hablábamos, Tyler reveló que había estado luchando con la presión de ser el hijo dorado durante todos estos años. Confesó que nunca realmente quiso ir a la universidad, pero se sintió obligado por las expectativas de nuestros padres. Tyler compartió algunas historias desde su perspectiva que me hicieron ver nuestra infancia bajo una nueva luz. Me contó cómo Diane a menudo lo comparaba conmigo a puertas cerradas, diciéndole que necesitaba esforzarse más porque yo lo estaba superando académicamente. Dijo que a menudo se sentía como si no pudiera estar a la altura de sus expectativas, lo que lo llevó a sus dificultades en la universidad. También admitió que siempre se había sentido culpable por la forma en que Diane me trataba. Recordó un incidente específico cuando éramos adolescentes. Yo acababa de ganar una beca para un programa de ciencias de verano y Diane había hecho un gran espectáculo felicitándome frente a algunos familiares, pero tan pronto como se fueron, se volvió hacia Tyler y le dijo, ¿ves? Por eso necesitas aplicarte más. No quieres que tu hermanastra te eclipse, ¿verdad? Tyler dijo que se sintió terrible, pero no sabía cómo enfrentarse a Diane. Luego, Tyler soltó una bomba. Me dijo que Diane había estado exagerando la gravedad de su enfermedad. Si bien tenía una condición crónica, no era tan debilitante como lo habían hecho parecer. Al parecer, Diane estaba utilizando su enfermedad como una forma de manipular a Tyler para que volviera a casa y se hiciera cargo del negocio familiar, algo en lo que no tenía ningún interés. Esta revelación me hizo recordar todas las veces que Diane había utilizado la manipulación para salirse con la suya. Era un patrón con el que estaba demasiado familiarizada, pero nunca esperé que también se extendiera a Tyler. Tyler y yo terminamos hablando durante horas, compartiendo nuestras experiencias de crecimiento. Fue la primera conversación real que habíamos tenido en años. Se disculpó por no haberme defendido más cuando éramos más jóvenes y admitió que a menudo se sentía incómodo con la forma en que Diane me trataba. Después de nuestra conversación, Tyler decidió confrontar a nuestros padres sobre la situación. Me llamó unos días después para contarme lo que sucedió. Al parecer, cuando acusó a Diane de exagerar su enfermedad, ella se desmoronó y lo admitió. Mi papá estaba conmocionado y enojado, sintiéndose traicionado por su engaño. Esta confrontación llevó a una gran discusión entre Diane y mi papá. Tyler escuchó a Diane decir algunas cosas bastante duras sobre mí, incluyendo que nunca me había querido realmente y que solo me toleraba por el bien de mi papá. Mi papá, para su crédito,
finalmente se enfrentó a ella y me defendió. La discusión terminó con Diane saliendo de la casa enfurecida. Tyler dijo que actualmente está quedándose con su hermana y se niega a hablar con él o con nuestro papá. En cuanto a mi papá, Tyler dijo que está destrozado. Está dándose cuenta de la magnitud de la manipulación de Diane a lo largo de los años y cómo afectó su relación conmigo. Me pidió si estaría dispuesta a hablar con él. Estoy conflictuada sobre toda esta situación. Por un lado, me siento vindicada de que la verdad finalmente haya salido a la luz. Por otro lado, estoy enojada de que haya tardado tanto en que todos vieran a Diane por lo que realmente es. Estoy considerando aceptar hablar con mi papá, pero no estoy segura de estar lista para abrir esa puerta aún. Parte de mí quiere escuchar lo que tiene que decir, pero otra parte tiene miedo de volver a salir herida. Por ahora, le he dicho a Tyler que necesito algo de tiempo para procesar todo. Él entendió y prometió mantenerme informada sobre la situación en casa. Toda esta experiencia ha sido emocionalmente agotadora, pero también ha sido reveladora. Me estoy dando cuenta de que las dinámicas familiares con las que crecí eran aún más complicadas de lo que pensaba. Aunque no estoy lista para perdonar y olvidar, soy cautelosamente optimista sobre la posibilidad de reconstruir algunas relaciones, particularmente con Tyler. Actualización 3. Han pasado 2 meses desde mi última actualización y muchas cosas han cambiado. Después de mucha consideración, acepté reunirme con mi papá. Nos encontramos en un lugar neutral, una cafetería a medio camino entre nuestras casas. La conversación fue difícil y emocional. Mi papá comenzó disculpándose profusamente por su comportamiento pasado. Admitió que me había fallado como padre y que había permitido que su miedo al conflicto con Diane eclipsara su responsabilidad hacia mí. También reveló que él y Diane ahora estaban separados y considerando el divorcio. Durante nuestra conversación, papá compartió algunas cosas sobre su relación con Diane que yo no sabía antes. Me dijo que, al principio de su matrimonio, Diane había amenazado con irse y llevarse a Tyler con ellas y papá alguna vez se ponía de mi lado en lugar de ellos. Este miedo a perder a su nueva familia lo llevó a apaciguar constantemente a Diane, incluso a expensas mías. Dijo que lo lamentaba profundamente ahora, dándose cuenta de cuánto daño había hecho a nuestra relación. Aunque aprecié su disculpa, dejé en claro que no arreglaba automáticamente todo. Pasamos horas hablando sobre los eventos de mi infancia y mi juventud. Fue doloroso reabrir viejas heridas, pero sentí que era necesario para que ambos pudiéramos avanzar. Papá también me contó sobre la situación actual con Diane. Después de que se expuso su manipulación sobre su enfermedad, se mudó con su hermana de manera permanente. Todavía se negaba a asumir la responsabilidad de sus acciones, en lugar de eso, se pintaba a sí misma como la víctima. Papá dijo que había presentado una demanda de divorcio, incapaz de perdonar los años de engaño y manipulación. En cuanto a Tyler, papá dijo que se había mudado y estaba viviendo con un amigo. Finalmente estaba persiguiendo su verdadera pasión, la cocina. Aparentemente, siempre había querido ser chef, pero nunca se sintió capaz de expresar este deseo debido a las expectativas de Diane. Al final de nuestra reunión, acordamos comenzar a reconstruir nuestra relación lentamente. Vamos a empezar con llamadas telefónicas semanales y ver cómo progresan las cosas a partir de ahí. Papá también sugirió terapia familiar para los tres, él, yo y Tyler, lo cual estoy considerando. En las semanas desde esa reunión, las cosas han sido diferentes. Papá ha estado llamando regularmente y nuestras conversaciones, aunque a veces incómodas, han sido más abiertas y honestas de lo que han sido en años. Ha estado preguntando sobre mi vida, mi trabajo e incluso Chris, mostrando un interés genuino. Tyler y yo también hemos estado hablando más frecuentemente. Estamos construyendo lentamente la relación de hermanos que nunca tuvimos mientras crecíamos. Es extraño, pero agradable tenerlo como un aliado después de todos estos años. Incluso ha invitado a Chris y a mí a visitarlo en el restaurante donde trabaja como cocinero. La familia extendida en su mayoría se ha retirado después de enterarse de toda la historia. Algunos se han acercado para disculparse por sus juicios anteriores, mientras que otros han permanecido en silencio. Estoy bien con cualquiera de las dos respuestas, ya que me he dado cuenta de que no necesito su aprobación para validar mis decisiones. En cuanto a Diane, no he tenido noticias de ella directamente y no estoy segura de querer tenerlas. Papá mencionó que ha estado tratando de convencer a Tyler de que se ponga de su lado, pero él se mantiene firme en su decisión de distanciarse de sus manipulaciones. Chris ha sido mi roca a través de todo esto. Ha sido increíblemente paciente y comprensivo, ayudándome a procesar mis sentimientos y recordándome que está bien tomar las cosas a mi propio ritmo. Hemos puesto en espera nuestros planes de mudarnos más lejos por ahora, decidiendo ver cómo se desarrollan las cosas con mi papá y Tyler. También he comenzado a ver a un terapeuta para trabajar en algunos de los problemas persistentes de mi infancia. Me está ayudando a procesar mis sentimientos y a establecer límites saludables mientras navego por estas dinámicas familiares cambiantes. Aunque las cosas están lejos de ser perfectas, siento que finalmente estoy comenzando a sanar de años de negligencia emocional. Soy cautelosamente optimista sobre el futuro de mi relación con mi papá y Tyler, pero también soy protectora de la vida e independencia que he construido para mí misma.
Esta experiencia me ha enseñado la importancia de defenderme y no permitir que otros dicten mi valor. Aunque ha sido un viaje difícil, estoy orgullosa de mí misma por mantenerme fiel a mis sentimientos y necesidades a lo largo de esta prueba. No estoy segura de lo que depara el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, tengo esperanza. Gracias, Reddit, por su apoyo y consejos durante todo este proceso. Han significado más para mí de lo que puedo expresar.